Buenos días a todos. Esta clase de teoría de electrotecnia, el tercer curso de ingeniería, de grado de ingeniería industrial y automática. Bueno, primero de todo, disculpar mi ausencia la semana pasada. Les dejé un vídeo explicativo un poco del temario siguiente. Por circunstancias pues imprevistas, pues tuve que dejaros ese vídeo. Os recuerdo un poco lo que estuvimos viendo hace 2 semanas. Básicamente habíamos visto lo que es la corrección del factor de potencia de un sistema trifásico. Habíamos hablado de la transmisión de la energía eléctrica, que eso se hacía mediante señales en alterna, en alta tensión, bueno, no sé si que se transmiten en alterna desde lo que es la generación, ¿no? Lo que es la central eléctrica hacia los consumidores, y que eso pues lleva asociado una eficiencia en la transmisión debido a ese uso ¿no?, de la corriente alterna. Eficiencia de transmisión que básicamente está relacionada con la capacidad que tienen los receptores, es decir, los usuarios de esa energía eléctrica tienen una capacidad de absorción de dicha energía. Y esa capacidad de absorción se mide o está relacionada con lo que denominamos aquí la energía o la potencia reactiva. Ese parámetro Q mayúscula que nos sale en que es el triángulo de potencias. Además de esa potencia activa, que aquí en este triángulo de potencias es esta línea azul, aparte de esta potencia activa, que sería la energía que consume el usuario, la línea de tensión, lo que sea, también hay una potencia asociada a esa eficiencia de absorción. No es una potencia que se pierda, sino que es una potencia, digamos, que entre comillas se rebota en el sistema, en la red eléctrica. ¿No? Por lo tanto, el tener una Q mayúscula relevante hará que se consuma además en la distribución, porque es una energía, pues eso, que rebota y que, bueno, al no acabar siendo consumida en un momento dado, pues puede ser absorbida por lo que es la transmisión, que es algo me comentan que no se oye. No sé si hay un compañero que me dice que no puede oírme bien. No sé si esto es generalizado. También estoy un poco acatarrado. ¿Me podéis oír? Vale. Vale, bueno. Parece que hay gran parte de las personas que sí que me oyen sin... si tenéis algún tipo de problema, a lo mejor volved a entrar. Yo en principio a mí me sale... A ver, el audio me sale correcto.
En todo caso, bueno, miremos de ampliar. Se me ve mejor, supongo, creo que ahora se me va a oír mejor. Bueno, pues seguimos. Tenemos esa reactiva, esa Q mayúscula, que mide la capacidad de absorción o de rebote de esa energía eléctrica por parte del usuario. ¿Cuándo va a empezar a ser preocupante esa Q mayúscula en un determinado usuario? Básicamente lo vamos a tener por comparación con la P. Si podemos tener una Q que nos parece muy grande, pero si tenemos la P mayúscula mucho mayor, pues podemos decir que el sistema más o menos está absorbiendo bien la energía eléctrica que le recibe, ¿no? Es un poco esta ratio entre Q y P. Y eso se mide también mediante el ángulo que forma la potencia aparente S mayúscula y P mayúscula. Cuanto más parecida sea la aparente a la potencia activa, pues mejor es esa absorción. Un minuto. Vale, disculpa. Bueno, por tanto, cuanto más parecida sea la S mayúscula a la P, mejor absorción tendremos. Y eso es ese ángulo, ¿no? Y en concreto se definía el coseno de ese ángulo como el factor de potencia. Si el coseno es igual a 1, quiere decir que S mayúscula y P mayúscula son iguales. Bueno, ya habíamos planteado una serie de ejercicios en donde veíamos cómo esa transmisión de energía eléctrica pues incidía o esa, o esa alta reactiva en una carga incidía en una mayor potencia disipada en lo que es la línea de transmisión. Habíamos visto este ejemplo de aquí, en donde el usuario se tiene contratada una determinada tensión, 250 voltios, tenemos una potencia consumida en la transmisión de energía y habíamos visto que el hecho de compensar el factor de potencia, y eso se hacía mediante un elemento paralelo que simplemente se pone en la instalación, ¿no? En paralelo a la entrada de esa instalación, se ponen baterías de condensadores, ¿no? Que lo que hacen es compensar la inductancia de mi instalación. Al estar compensadas, al tener una impedancia global, esa IJ en paralelo con esa impedancia de carga, al tener una impedancia global aproximadamente puramente resistiva o lo más resistiva posible, pues eso hacía que la reactiva bajara, por ejemplo, a cero, ¿no? Queda este ejemplo en el cual buscamos la Y tal que la reactiva total Q1 más Q2 fuese cero. Y eso implicaba, pues, una serie de ventajas en lo que es la transmisión. Es decir, disminuimos la potencia disipada en las líneas de transmisión porque ya no hay o ya no hay tanta componente de energía que se me rebota de los receptores. Se disminuye, por lo tanto, la corriente necesaria para suministrar digamos, la corriente que cruza las líneas, porque solamente ahora la corriente que, ¿no? que porta la energía que se consumirá ahí en el receptor y no hay corriente rebotada.
Y también habrá una tensión o una sobretensión, o mejor dicho, esa sobretensión que teníamos en el emisor, pues va a ser más reducida. Y esto lo veíamos aquí en las ventajas de la compensación. Por lo tanto, interesa a lo que es el esquema de generación y distribución que esas reactivas estén controladas, que esos factores de potencia estén equilibrados. Habíamos visto también algún ejemplo en trifásica, que bueno, como tampoco ha habido muchas preguntas sobre esto, supongo que más o menos ha quedado claro. Donde en el caso de trifásica, pues en paralelo a lo que es mi carga, pues yo pongo una batería de condensadores, que normalmente se disponen en triángulo, porque es más eficiente. Bueno, es más eficiente. Puedo poner valores de capacitor más pequeñitos que no si los pusiera en estrella, que tendrían que ser 3 veces más grandes. Y bueno, y hacíamos el análisis, el análisis del monofásico equivalente. Recordad, normalmente suponemos que tanto las cargas como las fuentes emisoras están en una situación que llamamos de equilibrio. Y en ese caso, de cargas y de fuentes equilibradas, yo puedo, digamos, tener este monofásico equivalente que es a efectos prácticos exactamente igual que analizar el circuito trifásico a la vez. Y había pues eso, esa serie de problemas que habíamos resuelto. Bueno, con eso llegamos a la clase de la semana pasada, que es un poco la que os dejé ese vídeo, pues que bueno, pues que hacemos un poco un repaso de lo que se vio en ese vídeo. Al ser algo mucho más unidireccional, una clase asíncrona que no síncrona, pues siempre hay dudas que disipar, ¿no? Y durante la semana pues me lo habéis hecho llegar. Entonces vamos a enviar un poco de repasar esos conceptos de qué pasa cuando hay un desequilibrio. Bueno, primero de todo es que si todo está desequilibrado, fuentes de alterna y receptores, lo que tengo que hacer es lo más práctico es hacer una simulación SPICE. Porque hacer una simulación o hacer un análisis analítico, pues tendrá su complejidad. Ahora bien, si tenemos unas situaciones de desequilibrio concretas, siempre podemos hacer 4 números, ¿no? Siempre podemos hacer 4 números de a ver por dónde van los tiros. Entonces, lo primero que veíamos era el caso en el cual tenemos pues eso, una carga desequilibrada, ya sea en donde mis impedancias ZA, ZB y ZC van a ser distintas. ¿Vale? En este caso, la tensión que yo tengo aquí justo en el centro de esa estrella no necesariamente va a ser igual a 0. Cuando teníamos la situación de tensiones equilibradas y cargas equilibradas, V sub n, que es esta tensión que ponemos justo en el centro y que estaría referenciada a las tierras de los generadores, pues es igual a 0. Por lo tanto, el neutro, que eso se suele denominar así, el neutro tiene una tensión igual a la tierra de ese generador.
¿qué pasa si mis tensiones, si mis impedancias son distintas? O- es decir, no están equilibradas. Mis impedancias son distintas y mis tensiones no están equilibradas. ¿Qué pasa en esta situación? Pues hablamos de un teorema, del teorema de Millman, en el cual yo voy a estimar la tensión que tenemos justo en el centro, en ese V. Vamos a pasar un poco al papel y ya veamos, pues eso, hablamos del teorema de Millman. Que consistía en lo siguiente. Si yo tengo varios nodos a distintas tensiones, V1, V2, V3, Vn, los que sean, y están conectados mediante impedancias Z1, Z2, Z3. Seguro que vosotros podéis hacer un dibujo mejor que el mío. Son 4. Tenemos esta situación de aquí. Tenemos Zn. N impedancias y N tensiones que no sé cuáles son. Y estamos en alterna, por tanto estos son fasores. Y yo quiero conocer la tensión que tenemos aquí. Pues el teorema de Millman me dice que la tensión que yo tengo aquí, para tener una cosa cerrada, pues se deriva a partir de la ley de Kirchhoff, si no es que esto vaya aparte de las leyes normales de Kirchhoff, aplicando Kirchhoff se podría obtener, pero es una fórmula de mano pues muy útil, ¿no? Que me dice que la tensión que yo tengo aquí es igual a una división, en el numerador tengo una suma de distintas distribuciones de cada rama. ¿No? En donde tengo la tensión que tenemos a la entrada de cada rama dividido por la impedancia que conecta con Vn. Lo mismo, en el denominador tenemos una suma de admitancias. La inversa de una impedancia se le llama así, admitancia. ¿Vale? Fijaos que aquí las dimensiones de esta división es de voltios, es una tensión. Por lo tanto, esto es el teorema de Millman. Y si yo tengo un sistema así, donde tenemos en este caso 3 fuentes, pues yo lo puedo aplicar. No sé si la siguiente transparencia la tengo. Yo aquí puedo aplicar el teorema de Millman, que es esta
división que vemos aquí abajo y obtener Vn. ¿Y qué gracia tiene el obtener esa tensión de en medio? Pues porque yo podré calcular las corrientes IA y B y C a partir de pues, aplicar la ley de Ohm, VA menos Vn entre ZA es la corriente que me viene por la rama A, VB menos Vn entre ZB será la corriente que me viene por la rama B, etc. ¿Sí? Aquí la suma de las tres corrientes no necesariamente, bueno, perdón, la tensión que yo tengo aquí en medio no necesariamente es igual a cero, como en el caso del trifásico equilibrado. Sí que se cumplirá que la suma de corrientes totales es igual a cero. En el caso que veíamos aquí, la suma de corrientes, puesto que esto es un nodo cerrado, no hay ninguna salida para esas corrientes, la suma de todas esas corrientes sí o sí tiene que ser igual a cero. Vale, uno podría decir, bueno, esto es un caso específico en donde tenemos esta configuración de impedancias. ¿Qué pasa si tengo una configuración distinta a, una configuración en estrella? ¿No? Esto es un poco la primera pregunta que uno se le podría pasar por la cabeza. ¿Vale? Yo tengo un sistema desequilibrado más complejo, no voy a tener esto tan sencillo como calcular esa tensión y calcular corrientes. Bueno, eso es cierto, pero vamos a jugar con el hecho de que siempre podemos expresar cualquier mallado de impedancias, poderlo expresar como una configuración en estrella, como hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Vale? Aquí vemos el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un sistema trifásico, VA, VB y VC. Las tensiones son equilibradas, no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo seguir aplicando el teorema de Millman si las tensiones que me vienen no son equilibradas. Si son, pues eso, tienen algún tipo de desequilibrio. Y aquí claramente las cargas no son equilibradas. Es decir, o porque no sean iguales las impedancias, por ejemplo, en este triángulo, o porque directamente tenemos, por ejemplo, aquí un cortocircuito entre este nodo A y este nodo B. Hay un cortocircuito, por lo tanto, aquí tenemos un sistema completamente fuera con las cargas fuera del equilibrio. Y las fuentes, pues en este caso no, pero podría ser que sí, ¿eh? Y no añadiría dificultad extra al cálculo. A ver, ¿cómo hacemos para transformar esta circuitería en una circuitería como la transparencia anterior, ¿no? Como esta de aquí? Queremos un sistema tal como este, en donde yo todo este mallado lo sustituya por esta configuración de aquí. Bueno, pues siempre podemos encontrar configuraciones en estrella o triángulo para hacer la transformación estrella-triángulo. Por ejemplo, aquí nos fijamos, bueno, esta de 4 ohmios y la de 2 ohmios y la de 2J la podemos unir en una sola, ¿no? Esa roja que va en diagonal, ¿eh? Las unimos en una sola y nos fijamos en ese triángulo que forman esas tres impedancias que he resaltado en color rojo. ¿Para qué? Pues para hacer la transformación estrella-triángulo. Y aquí os muestro, aquí en la parte inferior, os muestro cuáles eran las expresiones que están en unas cuantas diapositivas hacia atrás,
cuáles son las expresiones que se utilizan para trasladar esas tres zetas entre esos tres nodos, vamos a llamarles ABC, ¿eh? Por tanto, ZAC, ZAB y ZBC, cómo se transforman esas tres impedancias en tres nuevas impedancias, ZA, Z sub A, Z sub B y Z sub C, que tengan un nodo común intermedio, ¿no? Aplicamos esas fórmulas y tendremos esas tres nuevas impedancias. A partir de aquí podemos seguir aplicando esta idea, es decir, coger, porque aquí ahora, si os dais cuenta, hemos quitado ese bypass que había entre el nodo A y B, que es esta ZB, ¿no? Esta impedancia que cortocircuitaba dos líneas, pues ahora como que no está, ahora forma parte, ¿no? De ZA y de ZB, de alguna forma. Tenemos, por tanto, aquí tres líneas por el cual me pasa A y B y C, que llegan a un sistema en triángulo. Pues podemos hacer la misma jugada. Este sistema triángulo lo podemos convertir en un sistema estrella. ¿Vale? Por la rama A me vendrá 10 más ZA, por la rama B tendremos 10 ohmios, por la rama C tendremos 10J ohmios, que se me conectan a estos tres puntos, ¿no? A este, perdón, a este rojo de aquí, a este de aquí y a este de aquí. Y sobre estos tres puntos hago esa transformación de triángulo a estrella, con las mismas expresiones. Y si os fijáis, me quedaré en una situación en donde tendré tres ramas conectadas mediante impedancias a un nodo central. Y llegamos a esta situación de aquí, que era la deseada. Bueno, pues ahora puedo aplicar tranquilamente el teorema de Midtman, calculo Vn, ¿no? Y me da este valor que veis aquí. Y a partir de la Vn calculo las corrientes, y ahí veis. Y si luego quisiese, no sé si aquí lo calculo, y si luego quisiese conocer la potencia, pues potencia activa es I cuadrado por R, potencia reactiva I cuadrado por X. Ya está. Bueno, luego seguíamos y veíamos lo que eran las componentes simétricas. Componentes simétricas me sirven para analizar un sistema trifásico en donde, si bien las impedancias van a ser equilibradas, aquí mis tensiones no lo van a ser. Tengo unas tensiones que no están equilibradas, hay algún tipo de desequilibrio en la tensión, y luego tengo los receptores que sí que lo están. Esta metodología de componentes simétricas me va a dar la opción de conocer las corrientes y tensiones en cualquier parte de mi circuito de forma más o menos sencilla. Si bien aquí, en estos ejemplos, lo que hacíamos es ir reduciendo el circuito hasta que tengo esto de aquí, pues con las componentes simétricas, digamos que habrá unas simplificaciones, igual que había con el equivalente monofásico, pero podemos decir que tendremos el circuito más o menos estructurado para, y lo veremos en un ejemplo, ¿no? Pues para poder extraer la información que queramos, aparte de potencia global o de las corrientes IA y B y C, pues si si estamos interesados en conocer las corrientes por una determinada rama, pues también se podrán hacer. Bueno, ¿en qué consiste
el sistema de componentes simétricas? Pues será aquella metodología en la que mi monofásico equivalente, el equivalente de una de las fases, se compone de tres circuitos. El equivalente circuital de una fase de mi sistema trifásico, en donde, repito, mis cargas van a ser equilibradas, pues lo voy a descomponer en tres circuitos, que le voy a llamar el homopolar, la secuencia directa y la inversa. Y esto un poco voy a poner aquí. Aquí os he dibujado un generador trifásico con tres tensiones, VA, VB y VC. Como veis, no es 100% simétrico, tenemos una asimetría en lo que es la distribución de estas tres tensiones. Se puede parecer a un sistema más o menos indirecta, pero no es exactamente porque, por ejemplo, pues aquí el ángulo parece ser relativamente pequeño o este parece ser más grande. También pero sobre todo tenemos la longitud de los fasores que es distinta. Entonces, lo que hace el sistema de componentes simétricas es que yo voy a descomponer estas tres tensiones que son las reales, las voy a descomponer en tres ternas Entonces voy a decir que la suma de estas tres, de estos tres generadores con cierta simetría, estos dos van a tener las mismas simetrías de un sistema equilibrado, lo que pasa es que este es tipo ABC y este es ACB. Y luego a eso le voy a sumar un tercer sistema también con una cierta simetría, en el cual la suma de las tres componentes es distinto, perdón, es distinto de cero, exacto. Tienen la misma fase, el mismo módulo, pero como tienen la misma fase, la suma de las tres será tres veces una de estas componentes. Así como estas dos, la suma de las tres componentes es igual a cero, ¿no? Por la simetría, aquí no. Por lo tanto, yo cogiendo estos tres, haciendo una combinación lineal de estos tres, yo podré recuperar este de aquí. Entonces, como estos tres circuitos tienen una determinada simetría, puedo, o estos tres generadores tienen una determinada simetría, yo podré hacer simplificaciones importantes en lo que es el mallado de mi sistema. Por tanto, yo
Luego, a partir de este desglose de mi generador inicial en 3 generadores con simetrías, a este se le llama la homopolar, la componente homopolar, la directa y la inversa. Yo hago ese desglose y luego resuelvo la circuitería por superposición. Quiere decir que tendré un circuito en donde solamente tenga activa la componente homopolar, un segundo circuito en donde solo tendré activa la componente directa y un tercer circuito en donde solamente tenga activa la componente inversa. Por tanto, y la suma de estos 3 circuitos será mi monofásico equivalente. ¿Ok? Por tanto, tenemos homopolar, directa e inversa. Que lo vemos aquí. Homopolar, directa e inversa, en donde A, B y C, o sea, tenemos esas tres tensiones, UA, V, U, C, pero con el supercero, con el subcero, con el sub1 o con el sub2, en donde el subcero se refiere a la componente homopolar, el sub1 a la corriente directa y el sub2 a la corriente inversa. La directa, pues es esa en la cual primero viene la A, luego la B y luego la C. La inversa será al revés, primero viene la A, luego viene la C y luego viene la B. Y ya está. El caso es que aquí, en la parte superior, vemos esa homopolar en donde mis tres componentes, A, B y C, son iguales a un fasor determinado. ¿Vale? Y a este le pongo el subíndice 0. Y aquí veíamos, bueno, para mostrar un poco la forma en la cual esto se aplica, pues nosotros tendremos una determinada carga de la cual está conectada la red trifásica, por tanto tengo tres tensiones UA, V y UC, y tres corrientes de suministro que me llegan a estos conjuntos de impedancias o de mallado de impedancias que tienen la característica de que son equilibradas, ¿no? Aquí tenemos un triángulo con impedancias iguales, aquí tenemos esas tres líneas con impedancias iguales, y luego tenemos este mallado de aquí con ZY con impedancias también iguales, ¿no? Aunque aquí hayamos puesto una impedancia conectada entre neutro y tierra, pues eso pues siempre va a estar, ¿no? Era un poco, esto lo dibujamos por ejemplo aquí, nos vamos unas diapositivas hacia atrás, aquí por ejemplo. Si definimos la Tierra como el nodo en el cual al cual están conectados las fuentes, pues entre este nodo central VN y esta Tierra, pues puede haber una impedancia. Aquí la impedancia es 0, ¿no? Pero podríamos poner aquí una impedancia de retorno. Pues esto es lo mismo que vemos en la transparencia de esto. Perdón por el baile de diapositivas. Esta representa ese retorno hacia los generadores. El caso es que ahora la corriente que pasa por aquí, que en un sistema trifásico equilibrado, esa corriente va a ser 0. En el caso en el cual las tensiones no van a ser equilibradas, pues esa corriente por Zn
ya no va a ser 0, va a ser distinto de 0. Por tanto, lo dibujamos aquí. Repito, si U A, V y U C fuese un sistema en directa o en inversa, equilibrado, pues la tensión en el centro es 0 y la corriente por Zn es también 0. Y esto lo podemos ver con el teorema de Milman. Vamos a ver. Creo que lo vamos a ver mejor así. En este mallado, para que sea equilibrado, esta impedancia no necesariamente ha de ser igual a ZY. Le pondremos ZG. ZG. Esto está conectado a 0, kilovoltios. UA, V y UC van a suponer equilibrados. Vamos a suponer que es tipo este o tipo este, me da igual. Entonces tenemos UA, V, UC. Tienen el mismo módulo. UA, V, UC. Si lo sumo, me va a dar igual a 0. Un sistema equilibrado. Si yo quiero conocer cuál es la tensión, o por ejemplo, cuál es la corriente que pasa por aquí, vamos a decirle IN, pues lo que tengo que calcular es la tensión que tengo aquí intermedia, V sub N. V sub N barra. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el teorema que acabamos de ver, que es el teorema de Milman. En el numerador pongo la suma de esas ratios, en este caso de tener como 4 ramas, pues tendré arriba 4 sumas y abajo 4 sumas. Tendremos UA dividido por ZA, que es ZY, por tanto ponemos aquí ya directamente Y, para no liar, más V dividido por la impedancia que tenemos en la rama B. En la rama B tenemos la impedancia ZY, más UC dividido por la impedancia que tenemos en... Tengo que activar a un compañero. Se ha quedado fuera. UC dividido por la impedancia ZY, porque es la impedancia de mi rama C. Más un cuarto, que es este de aquí, que es la tensión que tengo conectada a esta rama, que es 0, dividido por ZG. ¿No? Será 0, sumarle 0, pero bueno, lo pongo ahí simplemente aplicando el teorema de Milman. En el denominador tendré la suma de admitancias de las ramas que tengo conectado a n. Hay 4 ramas, por tanto 4 admitancias. 1 entre ZY, más 1 entre ZY, más 1 entre ZY, más esa discordante que es 1 entre ZG. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale Vn? Mirando la expresión, ¿eh?
¿Alguien me lo podría decir por el chat? ¿Cuánto vale VN? Vale, Luis me comenta que 0 voltios. Esta suma, no, primero esto es 0, ¿no? Por tanto, fuera. Esta suma de aquí, podemos sacar factor común 1 entre ZY, ¿no? Por tanto, tenemos 1 entre ZY de igual V, UC, que son esta suma de estos tres fasores, dividido por 3 entre ZY más 1 entre ZG. UA, V y UC sumados por la construcción del sistema equilibrado. Esta suma va a ser 0, 0 por lo que sea, es igual a 0. Por tanto, yo tengo aquí 0 voltios y 0 voltios aquí. Eso quiere decir que la IN, ¿no? Aplicando la ley de Ohm, 0 menos 0 dividido por ZG. 0. Corriente 0 de retorno para una estructura de este estilo que es, seguiremos diciendo que es equilibrada, aunque tenemos esta impedancia por aquí en medio que no es igual a las otras tres. Equilibrio no quiere decir que sea todo simétrico a tope, ¿no? En este caso esta ZG no necesariamente tiene que ser igual a ZY. Y se seguirá dando la situación de simetría que hace que aquí haya 0 voltios y por tanto no hay corriente de retorno. Si no hay corriente de retorno, esta ZG como si no existiese. ¿Okay? Por lo tanto, en el caso en el cual UA, V y UC no sean equilibradas, entonces ya no se va a cumplir, ¿no? Ya no se va a cumplir que esto sea igual a 0 porque esta suma va a ser distinta de 0. Por tanto, ya no tenemos tensión 0 aquí y ya no tendremos corriente 0 aquí porque ya no es 0 menos 0, será Vn menos 0. Y Vn, como Vn ya no es nulo, pues la corriente por el neutro tampoco lo será. Por tanto, ahora sí que lo tenemos que tener en cuenta, esa ZG, cosa que antes no era necesaria. Vale, pues de lo que consistirá pues esta metodología de componentes simétricas, consistirá en simplificar el monofásico por tres circuitos. O mejor dicho, más que el monofásico, el emular una de las fases con tres circuitos, ¿no? Tenemos el homopolar, la directa y la inversa. A estos tres circuitos se le aplicarán tres tensiones, U0, U1 y U2, que son esas tres tensiones que hablábamos, ¿no? Que sean esas tres tensiones que hablábamos, ¿no? U0, U1 y U2. Unipolar, directa e inversa. Por tanto, el primer paso que yo tengo que hacer para analizar este sistema es calcular estos tres, U0, U1 y U2. ¿Vale? Que vienen aquí. ¿Cómo lo hago? Pues a partir de aplicar esta transformación lineal que tenemos en la primera ecuación matricial. U0, U1 y U2 las sacamos a partir de UA, V y UC, que son esas tres fuentes de tensión desequilibradas o que no necesariamente van a ser equilibradas. En esta matriz en donde vemos este parámetro A minúscula se define
Eso siempre va a ser así. Para tener esa transformación correcta, esa A minúscula se define como este número complejo. Tiene módulo 1 y fase 120 grados. ¿No? Una receta. Nos quedamos con la receta para hacer la transformación desde el conjunto de fuentes homopolar o desde el conjunto de fuentes reales, vamos a decirlo, las que tenemos uh, que me están generando el sistema, a esa descomposición de componentes simétricos. Si luego queremos recuperar esas tensiones reales, tendré que aplicar una transformación inversa. Esta matriz que tengo aquí no es más que la inversa que la que tengo en la parte superior. La matriz inversa, pues opero con las componentes simétricas y tengo las componentes reales, ¿no? Las componentes que tendríamos allí sobre el circuito. Vale. Aparte de esas tensiones, ¿no? Aparte de buscar U0, U1 y U2, también tengo que buscar las impedancias equivalentes a todo este mallado. Que aquí he puesto Z0, Z1 y Z2. Para hacerlo, voy a dividir el mallado de impedancias en porciones, ya sean configuraciones en triángulo o ya sea configuraciones en estrella. ¿No? Y en función de una configuración u otra, yo haré una simplificación. La primera simplificación con la que nos encontramos es la de la configuración triángulo. Que esta Z0, Z1 y Z2 que vemos abajo se refiere a que yo podré definir o podré simplificar esta configuración en triángulo por una sola impedancia dentro de mi circuito de las secuencias. Una Z0, una Z1 y una Z2, en donde Z1 y Z2 va a ser igual a Z delta tercios, y esto es similar a cuando hacemos analizamos un trifásico puramente equilibrado y que nos salen estos tercios, ¿no? Y mientras que esta será una impedancia infinita, es decir, un circuito abierto. ¿Vale? Primera regla, esto sería la primera regla. Para descomponer una configuración de impedancias en tres impedancias de mi monofásico equivalente que van a tener estos valores. Esta es muy fácil porque simplemente es un abierto. Estas dos es la tercera parte de Z. Si tenemos una configuración como esta, estrella, pues la Z0, la Z1 y la Z2 tendrán la siguiente pinta. Primero, la Z1 y la Z2 es igual a ZY. Y la Z0, que aquí arriba era muy fácil porque era un circuito abierto, ahora será
ZY más 3 veces ZG. Nos lo tomamos también como eso, como una receta. ¿Eh? El sentido que podríamos verle es que, dada la simetría, si tuviera, en el caso de esta simetría de aquí, que recuerdo, esto sería la homopolar, esto sería la Z0, ¿eh? El sub 0 se refiere a la homopolar. ¿No? La homopolar en donde las tres componentes van a ser iguales. Pues si yo tengo aquí tres componentes que son el mismo fasor, por aquí me va a pasar la misma corriente, la que sea, ¿no? Y cero, porque esto trae una tensión, Vn, no sé cuál, distinta de cero, pero tendremos una tensión Vn. Y por lo tanto, como esta tensión U0 y esta impedancia es la misma que tenemos aquí y aquí y aquí y aquí, estas tres corrientes son iguales y por aquí me pasa una corriente igual a 3 veces I0. Pues esta configuración, eléctricamente, lo mismo que considerar un sistema, por el cual por aquí me va a pasar I0, por dos impedancias en series, una que es ZI y la otra es 3 veces ZG. Con lo cual cojo este 3 que está multiplicado por I0 y se lo adjudico al ZG y así tengo la impedancia equivalente Z0. Tendría aquí que como equivalente Z0 tengo dos, ZY en serie con ZG con un factor 3 debido a eso que os comento. ¿Vale? Por lo tanto, si yo tengo una configuración en triángulo o una configuración en estrella, las impedancias son estas. Este infinito, Z0 igual a infinito, se justifica también de forma similar a como he justificado antes esta de aquí, ¿no? Se puede justificar de forma similar a como he justificado esta de aquí. Es decir, si yo tengo una configuración en triángulo Z delta, Z delta y Z delta, la componente, ¿no? A la hora de buscar la Z0, buscar la Z0 es equivalente a pensar qué pasará con la situación en donde mis tres tensiones sean la componente homopolar, ¿no? En donde las tres son iguales a un fasor U0. Cuando yo tendré aquí U0, U0, U0. ¿Qué corriente pasa por cada impedancia? Pues aplicamos la ley de Ohm. U0 menos U0 entre Z delta, 0. Por aquí pasa 0, por aquí pasa 0, por aquí pasa 0. No consumo nada, por tanto, lo ponemos con un equivalente de un circuito abierto, por donde la corriente que pasará es 0, como muestra aquí, y el consumo también es 0. Las otras tres componentes es, ¿no? Que tenga aquí A, B y C directa o A, B y C o inversa. Pues esta Z delta la convertimos en Z delta tercios, igual que hacíamos con
la configuración, ¿no? con la transformación triángulo estrella. ¿Vale? Bueno, espero que más o menos queda claro. Y aquí llegamos a este problema que habíamos puesto o que teníamos propuesto, en donde tenemos un sistema equilibrado de impedancias y uno desequilibrado de tensiones. Y esto lo veo aquí. Bueno, primero los módulos son iguales, solo por eso pues parecería que podría ser una secuencia directa e inversa, pero vemos que este tiene 230 grados. Por lo tanto, no es exactamente una configuración en inversa, ¿no? Aquí parecería que, pues eso, que es una configuración en inversa. Pero no lo es porque esto no son 240 grados, sino que son 230. Las impedancias son estas que muestro aquí. Entonces, el primer paso es calcular estos tres circuitos que equivalen a una fase. Y para ello, primero calculo las U's, U0, U1 y U2, las tres componentes, homopolar y directa inversa. Y segundo, calculo las Z's, Z0, Z1 y Z2. Z0, pues bueno, aquí yo tengo, vamos a dibujarlo en el papel, que aquí es difícil verlo. Yo tengo tres líneas a las cuales me llega una configuración en ZL. Y luego aquí la Z delta. Y luego aquí yo tengo una configuración en estrella ZN. Bueno, lo primero que tengo que ver, mira aquí mi UA, V, UC. Lo primero que tengo que ver es que aquí yo tengo un circuito que está en paralelo con todo esto. Están en paralelo. En mis circuitos equivalentes yo tendré U0, yo tendré U0 que estará conectado a esta impedancia que está en paralelo con esta, que será ZY, en serie con 3ZN, en paralelo con esta de aquí, que tiene como impedancia equivalente una de valor infinito. Esta es mi circuitería homopolar. Mi circuitería directa
Esto es z delta, hemos dicho. ¿No? Aquí tenemos ZL y, digamos, en configuración que no es triángulo conectado a un triángulo, pues tenemos esta ZL más Z delta tercios, que es la configuración en triángulo. Esto respecto al circuito en directa, respecto al circuito en inversa, tenemos lo mismo. Si queremos simplificar estos por una sola malla, aquí hay dos mallas, aquí hay, bueno, hay dos, pero podríamos decir que es una porque esto es un circuito abierto. Pues podemos decir que la impedancia Z0 total de estos es la suma de estas dos, ZY más ZT. Mientras que aquí la Z1 es igual a la Z2, que es ZY en paralelo con Z delta tercio. Que es lo que ponemos aquí abajo, ¿no? Esta Z0, Z1 y Z2, que calculamos aquí y que me da 350 más 20J para Z0 y 13 más 5,7J para Z1 y Z2, pues es esa impedancia equivalente para a ese monofásico equivalente. Vale, me pregunta, Blay, me dice, en paralelo no sería ZL también. Vamos a ver, este circuito un poco engaña, el circuito este de aquí. Podemos decir que ZL está en paralelo con la ZY, con este entramado, las ZL están en paralelo con las ZY como comenta bien. Pero ZL está en serie con esta configuración en triángulo. Dicho de otra forma, esta configuración en triángulo la podría transformar en una estrella, ¿no? Siguiendo las ecuaciones que teníamos por aquí, ¿no? Utilizo estas ecuaciones y me saldría Z delta tercios, como ZA, ZB y ZC en estrella. ¿Vale? Por tanto, este triángulo lo podríamos convertir en estrella, cambiando la Z delta por Z delta tercios, y tendríamos ZL en serie con Z delta tercios, que es lo que ponemos aquí. ZL más Z delta tercios. No sé bien si te ha quedado claro esta explicación. Es decir, aquí tú puedes coger estos tres y decir, vamos a sustituir este triángulo por una estrella. La regla de transformación de triángulo a estrella me dicen que cada una de estas ramas ha de ser z delta tercios. Aplicamos esa fórmula que os he mostrado antes. Y esto está conectado a estas ZLs. ZL, ZL, ZL.
¿vale? Por tanto, tengo tengo esta situación en donde estas dos se suman. Vale, pues todo esto está en paralelo con esto de aquí, que es lo que he dibujado aquí en las tres secuencias. Esta rama es esta de la secuencia homopolar. Esta rama es esta de aquí y esta rama la vemos aquí también. Mientras que la otra rama es esta. Me preguntan por chat y dice, no tengo claro lo de hacer las mallas y se podría repetir en este ejemplo. Si vamos a ver lo de las mallas, supongo que te refieres a, a cómo he hecho o cómo he sacado esto de aquí, ¿no? Un compañero me dice, a ver, que no tiene claro lo de las mallas. Lo primero que te pregunto es, ¿tienes claro este circuito de ZY y este de aquí? Supongo que lo tienes claro, ¿cómo se llama? Vale. Tenemos este en paralelo con este, por tanto es este en paralelo con este. Ahora bien, aquí lo que hacemos es buscar una impedancia, y esto lo pondré, aquí lo que hacemos es una transformación en donde buscamos una sola impedancia equivalente a estas dos en paralelo. Estas dos están en paralelo y buscamos una que sea igual a estas dos. Para esto es asociación de impedancias en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Pues porque yo, para ir desde este punto hasta este, que es entre los que quiero conocer la impedancia, yo puedo elegir dos caminos, o este, ¿no? O este de aquí. Como hay dos caminos en paralelo, pues tenemos pues eso, una situación pues eso de paralela, ¿vale? No así, por ejemplo, de aquí a aquí. De aquí a aquí yo tengo que pasar por ZL y luego por Z delta tercios. Por tanto, estas dos están en serie. Porque si quiero simplificar estas dos por una sola, pues al estar en serie tendré que sumarlas. Cuando están en paralelo, lo que se hace es que la impedancia total, el inverso de la impedancia total, que es esta de aquí, es igual a la suma de los inversos. En lugar de sumarse las impedancias, se suman los inversos. En este caso, Z, ZY y Z delta tercios. Vale, aquí tendríamos más ZL, ¿eh? Supongo que era esto lo que te liaba, ¿no? ¿Vale? ZY está en paralelo con estas dos de aquí. Z delta tercios más ZL. Z delta tercios más ZL. ¿Eh? Y esto lo denoto con estas dos líneas. Por tanto, aquí Z delta tercios más ZL. Ahí. Vamos a ponerlo así. 1 entre ZT. Esta expresión de aquí es el buscar una impedancia que es equivalente a estas dos en paralelo, ¿no? Y esto lo denominaré ZY en paralelo con estas
esta de aquí. ZL más... Oh, parece que me he olvidado de escribir. No sé si te queda claro ahora. Y por tanto, para obtener esta Z total, he sumado los inversos. Y he obtenido esta Z1 y esta Z2 que hemos, ¿no? Hacéis los números y veréis cómo sale esta Z1 y esta Z2, ¿no? Como esa paralela entre ZY y ZL más Z delta T. Ya os digo, aquí este dibujo a lo mejor no tuve mucha gracia en dibujarlo para que fuese muy, vamos a decirlo, muy académico, ¿no? El circuito es correcto, lo único que a lo mejor es complicado de ver qué está en paralelo con qué. Vale, por lo tanto, nosotros haríamos este cálculo. Este cálculo lo podemos hacer directamente lo mejor es, no sé si lo mejor es irse a un programa tipo R, tipo MATLAB, para hacer este cálculo. Tenemos, vamos a ver. Fijaos, tenemos 380 fase 0, 380 fase 120, 380 fase 230. A este vector, aquí en este programa, que es un intérprete del R, ¿no? Yo os recomiendo que os aprendáis bueno, seguramente sabéis ya más que yo, ¿no? A lo mejor no R, pero si sabéis MATLAB o Python, pues perfecto. Pues pongo un vector, aquí en R los vectores se ponen empezándolo por la C minúscula, no sé por qué, pero tiene que ser así. ¿Eh? Y luego tengo 380 fase 0, 380 fase 120, 380 fase 230. Vale, pues le pongo 380, vale, 380 fase 0, 380 fase 120, por tanto, he elevado a 120i. Vale. Eso lo tengo que pasar a radianes, por tanto, por pi entre 180, porque este es el factor de conversión, pi entre 180. Y el tercero es 380 fase 230. Pues 380 fase 230i por, por el factor de conversión a radianes, que es pi entre 180. Vale, ahora ya tenemos v, que es un vector, ¿no? Cuyos valores absolutos son 380, 380, 380, y cuyos ángulos, vamos a ver que no me he equivocado, son 0, 120 y menos 130. ¿Vale? Luego tengo esta matriz tan bonita. Primero vamos a decir A minúscula. Mi A minúscula será pues 1 por fase 120, pues exponencial de 120i. Esto no me sirve porque está en grados, vamos a pasarlo a radianes, y entre 180. Entonces ya tenemos A, que es este. Menos 0,5 más raíz de 3 medios por J.
Ok, lo siguiente es definir esta matriz. Bonita. En R esto se resuelve con la función matrix. Pondríamos un vector, normalmente lo rellena por filas, por tanto 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1a cuadrado, 1a cuadrado y luego 1a cuadrado a. 1a cuadrado a. Lo pongo igual con la c, ¿no? Esta c que me implica vector, ¿eh? Siempre con el R se pone de esta forma. Bien. Como aquí no he puesto ninguna estructura de cuántas columnas hay, cuántas filas, pues pongo number of row igual a 3, number of columns igual a 3. Y aquí ya tengo la matriz que le vamos a llamar A. Que he hecho un fallo, ¿no? ¿Alguien se da cuenta del fallo? Es que hay este tercio. ¿Eh? Por tanto, dividimos por 3. Pues opero A mayúscula por la V. A mayúscula. U de la simétrica será A mayúscula operado. Aquí la operación matricial en R son estos tres símbolos. En lugar de el asterisco es porcentaje, asterisco, porcentaje. Así multiplico la matriz A por el vector V que me he creado y obtengo US. Si quiero saber los valores absolutos o los grados, pues tenemos, primero, el primero es la componente homopolar, el segundo es la componente simétrica directa y el tercero la componente simétrica inversa. Fijaros que el más importante parece ser la inversa. ¿Eh? Esto era porque mi sistema, este 380, este conjunto de fases, casi es simétrico. Si aquí en lugar de 230 le hubiéramos puesto 240, vamos a hacer, pues la US, fijaros, 380. Y estos dos, 0, prácticamente 0. ¿No? Y solamente tiene una componente, que es la componente inversa. ¿No? Pero como tenemos que esto es... ¿no? Pero como tenemos ahí un poco de desfase, pues ya no son 0 estas dos componentes homopolar y directas, sino ya son distintos de 0, 22. La más importante sigue siendo la directa porque se parece mucho a una directa, perdón, a una inversa, sigue siendo la más importante, que es esta que tenemos en tercer lugar. Esto sería la U0, la U sub 1 y la U sub 2 que os he puesto en las partes. Y ya habríamos calculado esas tres tensiones. Lo siguiente sería calcular las corrientes. Bueno, para calcular las corrientes tengo que calcular la ley de Ohm. Ya tenía la Z0, Z1 y Z2. Z0, aquí poníamos que era 350 más 20, ¿no? Pues pondré Z igual a un vector, que serán 350 más 20J. Z1 y Z2 será 13,24 más
5,7J. Y luego, como son iguales, lo mismo para Z1 que para Z2. Vale, ya tengo Z. La corriente será la tensión dividido por la impedancia. Y esto será la corriente IS. Lo ponemos aquí arriba ya para dejarlo guardado en el script. Y tengo cuáles son las tres corrientes de mis tres circuitos, que son, a ver, estas tres corrientes de aquí. No, perdón. Estas tres corrientes que tengo aquí. 27, 25, 26. No, perdón, esto es la I. No, 0,06, 1,5, 26,25. La más importante sigue siendo la corriente en inversa, porque se parece mucho a un sistema inverso. Vale. Puedo ver esos módulos, a ver si me coincide, si me equivoqué, me he equivocado ahora o me equivoqué cuando hice las transferencias. 0,06, 1,53, 26. 0,06, 1,53, 26. Y los ángulos, pues lo mismo. El argumento por 180 entre pi. 141, 1 menos 26. Vale, perfecto. Pero estos son las corrientes de las simétricas. ¿Cuáles son las corrientes reales? Pues tengo que buscar multiplicar las corrientes que he obtenido multiplicadas por el inverso de esa matriz. El inverso de la matriz que habíamos puesto aquí, que era la A, en R, se pone como solve A. Se pone así. Creo que en MATLAB es INV, tendríais que poner IN, y solve, ¿no? Por tanto, la inversa de A es solve de A. Y ahora pondremos la inversa de A que hemos de operar por la corriente IS, y eso me da la corriente total, ¿no? La corriente real. Voy a poner una R de comillas real. Lo guardamos por si luego lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es el módulo y el ángulo en el argumento de ambas? Bueno, módulo 27, 25, 26 serían la IA y B y C. Ángulos, menos 25, 95, menos 150, son los ángulos de estas tres corrientes. Y ya estaría. ¿Que quiero conocer la potencia activa y reactiva? Tengo tres opciones. Uno, haciendo R cuadrado a los circuitos equivalentes que tenía en las secuencias. ¿Vale? Por tanto, pondría la IS, vamos a poner el valor absoluto de IS al cuadrado por la parte real de la impedancia que teníamos aquí. Esto será multiplicado por un factor 3, la potencia trifásica de mi sistema. 3 veces y cuadrado por la parte resistiva, por tanto la parte real de la impedancia de las tres impedancias. Aquí esto ya lo hago, me saldrán tres números, ¿no? Esta P. Pues tengo que sumar las tres, ¿no? Pues pongo sum, y así me suman las tres componentes.
y tengo una potencia activa de 27.500 y pico. Aquí está el problema. La Q no me sale exactamente igual porque seguramente aquí he truncado los números. Ahora Javier me pregunta por chat, me dice, perdón que haga esta introducción, me pregunta, dice, ¿cómo se obtiene esa matriz que hace la transformación lineal? Bueno, yo no lo voy a explicar, no voy a explicar de dónde viene porque si no sería la cosa eterna. El caso es que nosotros hacemos una descomposición concreta de esa terna de tensiones desequilibradas a tres ternas de tensiones con tres simetrías distintas. Y esto ya está tabulado. Es una transformación lineal, es decir, aquí no hay, es simplemente una operación matricial y la matriz es esa. No entraré en de dónde sale. Por tanto, nosotros digamos que cogemos eso como receta. Esa matriz, ¿no?, que tenemos aquí, nos la cogemos como receta para transformar, espera, a ver, aquí está, para transformar esa, esa terna de tensiones en tres ternas de tensiones cuya suma sea esa. Como siempre va a ser esta secuencia, pues esto ya está tabulado de esa forma. Me pregunta un compañero, dice, ¿la deberíamos hacer en la calculadora en caso de examen? La matriz, dice, bueno, en caso de examen se, se escala el problema de forma que no sea infinitamente complicado hacer operaciones. De forma que ya se os pondría para que no tuvieseis allá, pues eso, un enjambre de sumas y restas que realizar. Por el momento nos quedamos un poco con la explicación, ¿eh? Por tanto, he obtenido unas corrientes de componentes simétricas y también unas corrientes de componentes reales, por decirlo de alguna forma. La potencia, pues 3 por I cuadrado por la parte resistiva de cada componente simétrico. 3 por I cuadrado por la parte reactiva de cada componente para obtener la Q. Por tanto, si yo quiero obtener la Q, ¿no?, hago lo mismo. En lugar de parte real, pues parte imaginaria, que sería la parte reactiva. 11.800 y pico bares. ¿Que lo quiero hacer en el espacio del circuito real? Pues fácil. Yo cojo yo digo que la potencia aparente será igual a la tensión primigenia que tenía, que era V, ¿no? Era V, esa que habíamos puesto al principio, las tres Vs, ¿no?, por el complejo conjugado, en R se pone con mayúscula, ¿no?, por la corriente real que he obtenido. Esto me dará tres, ¿no?, un vector de tres componentes, por tanto tengo que sumar las tres componentes. 27.500 y pico, 11.800 y pico. Vale. Tanto por una zona como por otra,
pues me tiene que salir igual. Bueno, aquí os tengo propuesto un problema que si os parece, dejo planteado para que de 10-15 minutos, mientras el profesor se toma un pequeño descanso, vosotros trabajáis, que es, me miráis cuál es el circuito equivalente de esto. Luego veremos cómo obtener esas, igual que hemos obtenido las corrientes IA y B y C, pues la IA1, IA2 perdón, IA1 y B1 y C1, o la IA2 y B2 y C2 que ponemos allí, o la I sub G, que es esa corriente de derivación a tierra y que me pasa ¿no? por esa zona de ahí. ¿Vale? Por tanto, lo que os pido ahora es que os planteéis este problema en donde tenemos tres tensiones que no están equilibradas. El módulo de C no es igual que el módulo de B, de la tensión B. Si lo veis ahí en la parte superior, que pongo VA, VB y VC. Uno tiene módulo 220, el otro 220, pero el VC ya no es 220, por tanto, solo por eso ya no está equilibrado. Luego os pongo valores para ZL, Z1 y Z2. ZL son tres impedancias que están conectadas a dos cargas trifásicas que están en paralelo. Una está en configuración en triángulo y otra en estrella. Ahora, lo que os tenéis, o mi pregunta, lo que os tenéis que plantear es buscar los tres circuitos que son de las tres secuencias. En el mismo sentido que yo antes, pues, he hecho, ahora lo muestro. ¿Vale? Antes, con el problema anterior, pues a partir de esta circuitería hemos recreado el circuito homopolar, el circuito en directa y el circuito en inversa, ¿no? Hemos hecho esto, hemos extraído a partir de esta circuitería estos tres equivalentes. Mi pregunta aquí es, aquí es la chuleta de, de la solución, ¿no? No lo voy a mostrar. La pregunta es, sacad el equivalente homopolar, directa e inversa. ¿Me lo hacéis? Tenéis valores de Z1, de ZL y de ZG y de Z2 también para obtener esos, pues los circuitos que vayáis obteniendo. Y luego a medida que bueno, el primero que me lo obtenga, pues me lo envía. Podéis enviar un fichero o podéis compartir pantalla. Yo os pongo para que podáis compartir pantalla. Le hacéis una foto y la compartís o lo que se os ocurra. A ver, compartir pantalla. Bueno, luego os activo eso de compartir pantalla. Ahora lo dejamos aquí. 10 minutitos y seguimos hablando.
Bueno, ¿alguna solución? Os activo lo de compartir pantalla por si hay algún voluntario de los 17 que estamos en clase que quiera compartirnos un poco su solución. Y damos así por concluida la clase una vez visto esa descomposición. Nadie comenta nada. Podéis compartir pantalla, si queréis mostrar vuestras soluciones. Una compañera me comenta y dice que no lo hace, no lo hago tan rápido. Pues seguramente. Es decir, la dinámica de la clase siempre es. También se me ha tirado el tiempo un poco encima. Os muestro un poco la solución. Bueno, primero de todo, el homopolar. Una configuración en triángulo va a hacer una impedancia infinita. Luego, esta configuración en triángulo y esta configuración en estrella están en paralelo, ¿no? Por tanto, primero viene la ZL, luego vienen dos impedancias en paralelo, ¿no? Por tanto, en la homopolar primero me viene la ZL y luego dos impedancias en paralelo. La impedancia asociada a la configuración en triángulo es esta que comentábamos aquí, ¿no? La configuración en triángulo, la Z0 va a ser infinita, es decir, un circuito abierto. En la directa y en la inversa es Z delta tercios, pero en la homopolar será una impedancia infinita. Y por tanto, si vemos una configuración en triángulo, ponemos estas tres impedancias. Vamos por aquí, ¿vale? Vemos. Por tanto, tenemos configuración en triángulo en paralelo con configuración en estrella. La del triángulo queda en impedancia infinita, mientras que las secuencia inversa y directa es z del triángulo tercios. Como la z del triángulo es z2, pues aquí tenemos z2. Por otro lado, Z1, esta Z1 o esta configuración en estrella, tenemos que buscar cuáles son las impedancias equivalentes cuando tenemos una configuración en estrella, ¿no? Con su simetría, con su equilibrio, que sea ZY y luego ZL. Vemos que la homopolar será ZY más 3 veces ZN, mientras que las impedancias directa e inversa es ZY. Por tanto, nos vamos al sistema. Esta, que es Z1, en lugar de ZY tengo Z1, pues tendré Z1 más 3 veces ZG. Esto es el equivalente de la rama que está en estrella, pero de la secuencia homopolar, mientras que la de la secuencia directa inversa me quedo simplemente con la Z delta, perdón, la ZY, que aquí es Z1. Por tanto, tenemos estos tres circuitos equivalentes que estarán activados por tres tensiones V0, V1 y V2 que tendremos que calcular como calculamos las anteriores, ¿no? Con esa transformación lineal a partir de VA, VB y VC.
Os pongo aquí las soluciones de las corrientes. Mirad, ¿no? Tanto de las ABC como de las ABC 1 y 2. ¿Cómo obtenemos las de 1 y 2? Pues igual, si tenemos I01, I11 e I12, ¿no? En este caso I02, perdón, I02, I01 e I22 me dará la rama para IA2, IB2 e IC2. Por otra parte, la I01, la I11 y la I21 antitransformadas me dará la corriente IA1, IB1 e IC1. Y finalmente, la I0, I1 e I2, ¿no? La I0, la I1 y la I2 antitransformadas me darán las corrientes IA, IB e IC. No sé si me he explicado muy bien, ¿eh? En todo caso, os dejo las transparencias colgadas. Mirad de reproducir estos valores de corrientes, que sería la solución para estas tres ternas de corrientes que se piden aquí. Lo dejo colgado y en todo caso lo miramos la semana que viene. Gracias por vuestra atención. Cualquier cosa lo comentamos por chat o por email. Hasta luego.